Bereshit bara Elohim et asamayim beet aretz. Bearet estaba Tohu Babohu, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim: sea la luz, y fue la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kivó Malhutó Leolam Baed. Oye Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Yud-He, Hashem tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te harás imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, no les rendirás culto. No tomarás el nombre de Adonai tu Elohim en vano. Acuérdate del día de Adonai para consagrarlo a su nombre. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de Adonai es consagrado a su nombre. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. No codicies la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey, el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Emet. Baruch atah Hashem Eloheinu, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tus mandamientos. Te damos gracias porque eres bueno, tu amor es eterno, tu misericordia es para siempre, tu fidelidad por todas las generaciones. Gracias porque, como dice, que tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Gracias porque desde el principio hiciste nacer a tu Hijo cuando dijiste: sea la luz, y fue la luz. Gracias porque todas tus obras están hechas en luz. Gracias por todas las cosas que hiciste, Padre Santo, con el hombre, hasta crear a tu pueblo Israel, hasta, como dice, escoger a Noé para que construyera el arca en que fuera salva, Padre Santo, aquella familia de la cual tú harías continuidad al hombre que tú creaste. Y diste lugar al nacimiento de Abraham, el padre de nuestra fe, el padre de la nación judía, y que le prometiste una descendencia como las estrellas de los cielos, y le prometiste la tierra en que habitaría y le daría por herencia a su descendencia. Gracias porque has intervenido en la historia, Padre Santo, mostrando tu soberanía, mostrando tu omnipotencia, tu omnisciencia, de manera que te revelaste a tu pueblo allí en Egipto, y por medio de Moisés, el profeta, lo sacaste de Egipto, le diste tus mandamientos y lo formaste como pueblo, para que hoy nosotros, los creyentes, por medio de tu Hijo, lo que hemos nacido de nuevo y a los cuales nos ha dado, como decir, la potestad de ser llamados hijos tuyos, tuviéramos, Señor, el concepto no solamente
de ser hijo tuyo, sino también de formar parte de la comunidad de tus hijos, formar parte del rebaño de ovejas que tú has escogido y de tener la ejad en nuestra mente, en nuestros corazones, como pidió nuestro Mesías, que fuéramos uno, así como también tu Padre, Él, como tu Hijo y tu Padre Santo son uno, así nosotros también fuéramos uno en Él. Damos gracias porque esa ejad tú no solo la formas en nuestra mente, en nuestros corazones, sino que la expresamos por medio del amor a nuestros hermanos, aquellos que tú has escogido entre todas las naciones, le has dado tu mandamiento y han sido santificados por medio de la palabra y de la sangre que derramó tu Hijo. Gracias por amarnos con amor eterno y enviar a tu Hijo de tal manera que, como dice tu palabra, que todo aquel que en Él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Gracias porque por medio de tu Hijo no solo nos diste la palabra, sino que nos diste el testimonio del Mesías, de aquel que tú enviaste, de aquel que fue levantado en sacrificio por nuestros pecados y fue traspasado por nuestras culpas. En su costado donde salió agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Y nos diste el mandamiento de también nosotros dar testimonio, Padre, del Espíritu a otras personas. Te doy las gracias también por las personas que de Cuba, de México, de Estados Unidos, de la India y de otras naciones que están recibiendo el testimonio del Espíritu por medio de estas publicaciones que hacemos, y que tú cumplirás tus propósitos eternos con cada uno de nosotros. A cada una de esas personas, Padre Santo, te pedimos, Señor, que tu gracia, tu paz, tu bendición, tu amor esté con ellos, guiándonos a toda verdad, haciendo, Padre Santo, que en tu amor nunca se sientan solos, sino que tú estarás con ellos todos los días de nuestras vidas. Y como dijo tu Hijo, no lo quites del mundo, sino guárdalos del mal. Cada día, Señor, te ruego que les ayude, que le proveas, porque por medio de tu Hijo no solo nos ha dado todas las cosas, sino que también ha hecho provisión de cada día. Cualquiera que sean sus necesidades en este día, ruego que tu poder y el poder de tu palabra esté obrando en cada uno, Señor, trayendo salud, restauración, liberación, bendiciones. Sabemos que hay diferentes tipos de bendiciones. Hay la bendición de la tierra, hay la bendición de la descendencia, hay la bendición de la prosperidad, primeramente espiritual y luego material. Hay bendiciones también, y la más especial de todas es, como dice, la vida eterna que tú has dado por medio de la fe en tu Hijo. Como dice tu palabra, para que todo aquel que en Él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Es la mayor bendición, donde todas las bendiciones se resumen y se hacen realidad en nuestras vidas. Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 Ruajot que están delante de tu trono, y de parte de Jadebar de Elohim Hamasía, el testigo fiel que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Hamasía nos ama y nos ha librado de nuestro pecado, derramando su sangre, que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todos lo le verán, incluso lo que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él, sí, amén. Yo soy el Aler y Taf, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai Elohim nuestro, de recibir
la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Hamashiach de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre nos ha redimido para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación. De nosotros ha hecho un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero se debe nuestra salvación. La alabanza, la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza sean dadas a nuestro Elohim por todos los siglos. Amén. El reino del mundo es ya de nuestro Adonai y de su Mesías y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que ha de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá lo que destruye en la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Amén. Capítulo número 81 del testimonio del Espíritu que hemos recibido, y esta vez continuando con el capítulo 10. Hemos visto cómo el amor de Elohim ha guiado como ovejas a hombres como Noé, Abraham, Moisés, a todo el pueblo de Israel en el trayecto por todo el desierto para introducirlo en la tierra de Israel, luego de la salida y de la liberación de Egipto. A hombres como David, como Jacob, y que por medio de su Hijo y el amor que ha manifestado, nos ha dado a su Hijo como el buen pastor que su vida dio por tus ovejas. Damos gracias porque David en el Salmo 23 decía: Adonai es mi pastor, no me faltará. Y sabemos que juntamente con la vida de tu Hijo, tú nos has dado todas las cosas para la vida. Y damos gracias por este pastor que tú nos has levantado. Vamos a leer parte de este capítulo. Como dice el versículo 11, soy yo el pastor bueno, pone el pastor bueno su vida por las ovejas. El asalariado que no es pastor de quienes son propias las ovejas, ve al lobo viniendo y deja las ovejas y huye, arrebata el lobo a ellas y la dispersa, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Soy yo el pastor bueno y conozco las mías y me conocen las mías. Como me conoce el Padre y conozco yo al Padre y pongo mi vida por las ovejas, y tengo otras ovejas que no son de este redil, también debo traer a esas y oirán mi voz, y serán un solo rebaño, un solo pastor. Por esto el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para que otra vez la reciba. Nadie toma esta de mí, sino que la pongo yo de mí mismo.
tengo autorización para ponerla y tengo autorización para recibirla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ocurrió de nuevo división entre los Yehudim, entre los judíos, por estas palabras. Decían muchos de ellos: tiene demonio y está loco. ¿Por qué lo escuchan a él? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede demonio abrir ojos de ciegos? Sucedía entonces vamos a dejarlo hasta aquí para ir tratando el tema, y hoy vamos a tratar con la ayuda, con la bendición, con la gracia, con la provisión que hace nuestro Elohim por medio de su Hijo, porque aunque hemos dicho y reiteramos que no soy pastor, no soy profeta, no soy apóstol, no hago doctrina, estoy dando un testimonio, el testimonio del Espíritu que he recibido. El testimonio del Evangelio eterno, conocido erróneamente como el Evangelio de Juan, donde está revelada la palabra de Elohim dada por medio de su Hijo, y el testimonio del Mesías, y que este Evangelio fue vindicado en el capítulo número 1 del libro de Revelaciones, conocido como Apocalipsis, donde se testifica que Juan había dicho la verdad de todo lo que había visto y fue testigo de la palabra de Elohim y del testimonio del Mesías. Y al único que se le dijo que escribiera en un libro todo lo que él había visto y había oído acerca del Mesías. De manera que Elohim no es un Elohim de confusión, antes bien a través de la historia ha vindicado a sus siervos, los profetas, ha hecho distinción entre lo falso y lo verdadero, ha hecho distinción entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas, entre los falsos profetas y los profetas verdaderos de Elohim, ha hecho distinción, como dice, entre la luz y las tinieblas. Y como dice, entre los que son descendencia de Abraham y no lo son, entre su pueblo y el resto de las naciones, y que ahora por medio del Mesías nos ha dado el nuevo nacimiento para que tengamos la oportunidad de ser llamados hijos de Elohim. Tampoco reclamamos para nosotros ningún tipo de ayuda económica, ni tenemos una congregación a nuestro cargo. Y con la ayuda de nuestro Elohim, prácticamente sin tener un conocimiento, hemos, por su gracia, abierto este canal en YouTube, donde publicamos el testimonio que hemos recibido. Le decía que estamos en el capítulo 10 y a través del testimonio del Mesías hemos visto muchas reacciones humanas desde el principio de su testimonio, muchas reacciones humanas a su palabra, de manera que algunos recibían su palabra, como dice el capítulo número 1 del Evangelio eterno. Lo vamos a leer en una Reina Valera.
Dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Elohim. Así que desde el principio el propio Evangelio nos está diciendo que el mundo no conoce, no conoció y no conoce al Hijo de Elohim revelado por medio del testimonio del Espíritu. Dice que los suyos, aunque vieron oyeron las palabras que él les daba y que les decía que la palabra que él les daba no eran suyas, sino del Padre que lo había enviado, y también por medio de las obras, de manera que no solamente en la boda de Caná él mostró su gloria al convertir el agua en vino, sino que también luego en los días de la Pascua se presentó en el templo e hizo la purificación del templo, donde se proclamó no solo el Cordero de Elohim, sino que era el templo, la casa de Elohim, cuando dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Yehoshua mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y aquí en este capítulo pues cuestionaron su autoridad, pues le decían que con qué autoridad él hacía estas cosas, es decir, cuando hizo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y los judíos le respondieron: ¿qué señal nos muestra ya que hace esto? Y él les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Es decir, que la señal de Elohim para todos, para que creamos en su Hijo, es, como dice, la muerte, pero también la resurrección de su Hijo. Como él dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando Jacob tuvo el sueño en aquel lugar que él le llamó Betel, dijo que aquello no era más que casa de Elohim y puerta del cielo. El Mesías, en el capítulo 1 del Evangelio Eterno, él dijo que desde ese momento verían el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que subían y bajaban sobre el Hijo del Hombre. De manera que Adonai, que estaba en lo alto de la escalera, había descendido y ahora estaba en la misma tierra de Israel, dando el testimonio del Espíritu, dándole la palabra de Elohim y cumpliendo todas las escrituras que estaban, es decir,
todo lo que estaba escrito acerca de él, él lo cumplió. De manera que aquel que estaba en lo alto de la escalera, dándole las promesas, la bendición de la tierra a la descendencia de Jacob, ahora estaba como hombre verdadero en la tierra de Israel, dando testimonio de que él era o es el hijo de Elohim y aquel que Elohim había enviado, aquel profeta del cual Moisés dijo que profeta como él Elohim enviaría y que él debían escuchar. Así que al cumplir esta profecía y darle la verdadera interpretación, el verdadero cumplimiento, que era por el amor de Elohim venir al mundo haciéndose hombre y dar testimonio de la verdad por medio de las palabras y de las obras que hizo, pues estaba diciendo que el que verdaderamente es la casa de Elohim y la puerta del cielo estaba en la tierra como hombre verdadero dando testimonio y que todos debíamos de escucharle. Así que desde el principio, hermano, vemos las reacciones humanas ante la presencia de aquel que Elohim envió. Especial siempre que él comenzó algún diálogo con personas individuales o con grupos de personas, habían reacciones diferentes. Y por ejemplo, cuando sanó a aquel hombre postrado durante 38 años, comenzaron a cuestionarlo por cuanto había hecho esta señal en un día de reposo. Y él le dijo que su padre trabajaba y que él también trabajaba. Es decir, cuando empezaron, dice, y por esta causa los judíos le perseguían y procuraban matarle porque hacía esta cosa en el día de reposo. Y él les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Elohim era su propio padre, haciéndose igual a Dios y haciéndose igual a Elohim. Cuando él decía, el Padre y yo uno somos, estaba diciendo, estaba revelando la igualdad con el Padre, porque él es el testigo fiel, aquel que estaba dando la verdadera revelación del Padre. Estaba revelando al Espíritu, el cual ningún hombre había visto, de manera que podemos conocer al Padre por medio de su Hijo. Y que los judíos, teniendo entendimiento de las palabras que él les decía cuando reconocía que Elohim era su padre, pues dice que no solamente querían matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Elohim era su propio padre. Si tenemos
entendimiento, él decía que él había descendido del cielo no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que lo había enviado, la del Padre. De manera que no era él el que hacía las obras, sino que era el Padre. Y que cuando no creemos las obras, cuando no creemos la palabra que Él nos ha dado por medio del Evangelio eterno, por medio del testimonio que Él ha dado, sencillamente no solo no estamos haciendo la voluntad del Padre, sino que tampoco creemos en el Padre. Y si no creemos en el Padre, tampoco hemos recibido al Hijo. Así que, hermano, nos ponemos en riesgo que aun cuando decimos que creemos en Dios, aun cuando decimos que creemos en Elohim, pues si no entendemos, si no recibimos a aquel que Él envió, pues sencillamente tampoco conocemos al Padre y tampoco tenemos al Padre en nuestras vidas. Así que, como Él dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, ahí está la igualdad del Padre y el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí se resume, hermano, la voluntad del Padre. Aquí se resume para nosotros lo que representa tener al Hijo en nuestras vidas. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Adán. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajero Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Mira, hermano, no nos llamemos a engaño.
cuando leemos la palabra del Evangelio eterno, cuando leemos precisamente en esta Reina Valera, está en rojo las palabras que el Hijo de Elohim habló, debemos ser conscientes de las reacciones personales, de la reacción personal que tenemos ante esta palabra. Si nuestros oídos, si nuestros corazones se cierran, debemos de, si Elohim permite y tiene misericordia de nosotros, de que nos demos cuenta de que estamos cerrando el oído, la mente y el corazón a su palabra. Debemos de reaccionar, hermano. No permita que por ningún motivo nuestros corazones o su corazón se endurezca ante el testimonio del Espíritu, ante la palabra de Elohim. Como dice, a veces o en una oportunidad, Elohim permitió que un asno le hablara a un profeta que, como dice, se le entenebreció el entendimiento y quería coger por el camino que no era. Asimismo, el entendimiento nuestro a veces se endurece conscientemente porque estamos en uso del libre albedrío, de manera que consciente y por nuestra propia voluntad cerramos el oído y el corazón a la palabra. No importa de dónde salga la palabra de Elohim, porque no es el hombre, como el Hijo decía, si no me creen a mí, crean a la palabra que él hablaba y a las obras que él hacía. De manera que cuando damos este testimonio no es para que me crean a mí, sino para que crean a la palabra de Elohim y al testimonio del Mesías. Este evangelio está dentro de lo que hoy conocemos la Biblia. Y aquí está la palabra de Elohim, está el testimonio del Mesías, está el testimonio del Espíritu, por cuanto no solo el Padre testificaba que este era su Hijo, no solo al hablar, sino al obrar. Y de la misma manera, el Hijo revelaba al Padre que estaba en él. En el capítulo 17, lo voy a leer en la versión Reina Valera, que está en rojo las palabras que él dijo. Dice, estas cosas habló Josué y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Jadebar de Elohim Hamasía, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella obra, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. De manera, hermano, que los que son suyos guardan la palabra de Elohim, guardan la palabra que su Hijo habló, porque reconocemos que es la palabra de Elohim para nosotros. Dice, y han conocido todas las cosas que me has dado, que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Muy importante esto. Han conocido que verdaderamente salió del Padre y vino al mundo. Ese es el testimonio del Espíritu. Y que la palabra que el Padre le dio
Él se la ha dado y que los que son suyos la recibieron. En el capítulo 10 dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen, porque reconocen la voz de su pastor. No sé cómo decir, hermano, pero una vez más, hay una palabra por ahí en la Escritura que dice que si escucha hoy su palabra, no endurezcas tu corazón. Dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Él dice que las ovejas que él está buscando en el mundo son las ovejas del Padre y que él y que sus ovejas oyen su voz y él las saca del mundo, de donde estén, él las saca porque reconocen la voz de su pastor y le siguen. El que ha tenido la oportunidad de ver un rebaño de ovejas se dará cuenta que tienen sentido de unidad porque el rebaño anda unido. Cuando alguna quizás quiera desviarse, pues el pastor la hace entrar nuevamente al grupo del rebaño para que no quede separada del rebaño. De manera que cada oveja va en dirección hacia donde el pastor la está guiando y que durante la trayectoria el pastor va hablando con sus ovejas para que ellas le puedan seguir. De manera que estas ovejas son comparadas con nosotros, pues no solamente le seguimos, sino que tenemos el ejat en nuestra mente, en nuestros corazones, para que formemos un solo rebaño. Porque como él dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, a ella debo buscar y traerla para que haya un solo rebaño y un solo pastor. De manera, hermano, que le decía que cuando hemos tenido la oportunidad de ver un rebaño de ovejas, todas van concentradas en seguir la voz de su pastor para no perderse, para que, como dice, se cumpla la palabra en nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque cuando usted deja de oír la voz de su pastor, usted empieza a perderse. Cuando Adonai le hablaba a Caín, le decía, la puerta del pecado, es decir, el pecado está a la puerta. Como dicen algunos, la puerta de perdición es ancha. Pero él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. De manera que Caín optó por pasar por la puerta del pecado, por la puerta de la perdición. En el tiempo de Noé, los que no escucharon el testimonio de Noé, era un hombre en medio de toda una generación, y solamente Noé, Dios consideró que era un hombre justo. No decimos nosotros que somos justos, porque Elohim es el que conoce los corazones. Pero dentro de aquella generación, solo Noé fue hallado justo, de manera que aquella generación pereció en el diluvio, porque al no creer el testimonio de Noé, que no era de Noé, por supuesto, era el testimonio del Espíritu que había recibido Noé, pues dice que Noé y su familia entraran al arca y que fue Elohim mismo quien cerró la puerta del arca, testificando con esto que la verdadera puerta es Elohim y que cuando Él abre nadie puede cerrar, pero que también cuando Él cierra
nadie puede abrir. De manera que ahora cuando el Hijo se proclama la puerta, está diciendo que la puerta de la salvación está abierta para que todos aquellos que escuchen su voz pasen por él, por la puerta de salvación. Así que, hermano, tenemos libre albedrío. Dios no fuerza a nadie. Hacemos uso del libre albedrío cada día de nuestras vidas para tomar nuestras propias decisiones. Elohim te pone la luz y las tinieblas, te pone la verdad y la mentira, lo falso y lo verdadero, te pone al pastor, al buen pastor que su vida dio por sus ovejas, y te pone al asalariado. Y como dice, en nuestra condición de tener el libre albedrío, escogemos la puerta de perdición o escogemos la puerta de salvación que Elohim nos ha abierto por medio de su Hijo. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A lo que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliesen las escrituras. Hay una palabra que dice que de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Así hay algunas versiones que dicen, mas tenga vida eterna. De manera que esta palabra que se cumplió en Judas como hijo de perdición, también se puede cumplir en aquellos que no han creído, que no creen en el Hijo de Elohim, que no creen en el Evangelio eterno, y sencillamente dicen que se pierden. ¿Por qué? Porque al no oír la voz de su pastor, pues sencillamente pierden el camino, se apartan de la verdad. La verdad de la palabra de Elohim que salió por medio de la boca de su Hijo, y se van tras la palabra, del hombre, tras la palabra que ellos consideran que puede guiarle en la vida. Los hombres cogen la palabra de los hombres, de líderes, de los llamados profetas, etcétera, y el hombre escoge seguir esa palabra en algunos momentos, y otros escogemos oír, escuchar, creer y recibir la palabra de Elohim. En Miqueas, capítulo 5, vamos a ver si lo podemos leer. Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5. Dice, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Adonai, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. De manera, hermano, que el remanente de Jacob, vamos a llamarlo por el lenguaje que estamos tratando, que son las ovejas de Elohim, no esperan, no siguen, no aguardan. Como dice aquí, no esperan a varón ni aguardan a hijo de hombre. Esperamos a nuestro Mesías que viene en las nubes y que todo ojo le verá, incluso lo que le traspasaron, y aguardamos
a la palabra, no a la palabra de los hijos de los hombres, sino aguardamos a la palabra del Hijo de Elohim. De manera, hermano, que debemos en nuestro libre albedrío saber escoger. Seguimos en, como dice, y ya yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me ha dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Si en el rebaño de las ovejas hay una oveja que se aparta del camino y deja de oír la voz de su pastor, sencillamente puede perderse. Pero él en su amor decía que aunque él ya no iba a estar en el mundo, el Padre era quien nos iba a guiar, el Espíritu era el que iba a estar con nosotros. Y él le decía que guardara, dice, Maestro está en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me ha dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros, para que seamos uno, para que nos mantengamos en la unidad del Espíritu, en la ejad del Espíritu. Y dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A lo que me diste, yo lo guardé y ninguno de ellos se perdió. Así que, hermano, esta palabra se cumple en él con sus discípulos. Cuando los discípulos lo seguían por donde quiera que él iba, los discípulos estaban con él, siempre escuchando su palabra y tratando de entender lo que él les decía. Y mantenían la ejad, como decir, del Espíritu en ellos. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Aquel que se fue descarriando hasta que las tinieblas lo cubrieron completamente y traicionó a su Mesías. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Es decir, que el Mesías le dio la palabra a los discípulos y los discípulos fueron aborrecidos por el mundo. ¿Por qué? Porque no solamente no recibieron su palabra, ni tampoco el testimonio que ellos estaban dando de la palabra de Elohim. Dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Es importante esta palabra. Hay una enseñanza por ahí que se da, que dice, estarán dos trabajando y uno será tomado y el otro será dejado. De manera que aquí dice, no lo quites del mundo. ¿Quién es el que será tomado? Aquel que será quitado del mundo. Él, fíjese que él le dice, no lo quites del mundo, guárdalo del mal. Es decir, que la voluntad y la petición del Mesías, su Padre, es que no quite a los que son suyos del mundo, sino que lo guardara del mal. Del mal significa todo, el maligno, la enfermedad, la muerte, todo. De manera que aquí, ¿quién es el que será quitado? Aquel, hice la pregunta ayer, le decía, hermano, que ayer hice la pregunta que cuando una persona era quitada del mundo, pues todos coincidimos que una persona es quitada del mundo sencillamente con la muerte. Usted deja de estar en el mundo.
Por eso el Mesías le decía, no lo quites del mundo, guárdalos del mal. ¿Por qué? Porque el mal, el maligno, el pecado y las consecuencias del pecado, que son las enfermedades y la muerte, son lo que hacen que una persona sea quitada del mundo. Y cuando una persona es quitada del mundo, va a juicio. Como dice la palabra de Elohim, el mundo es ya de nuestro Adonai y de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira. El momento en que ha de juzgar a los muertos, y darás la recompensa a tus siervos, a los profetas, a tu pueblo santo, y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirás a los que destruyen la tierra. Es decir, que los muertos van a juicio. De manera, hermano, que la voluntad del Mesías no es quitarnos del mundo, sino guardarnos del mal. Debemos tener conciencia de la palabra que habló el Mesías, para que también nosotros podamos saber en el estatus que nos encontramos. Es la voluntad del Padre no quitar del mundo. No sé, a veces el hombre en su maldad mata y quita del mundo a una persona, pero sea de una manera o sea de otra, a veces muchas cosas ocurren en la vida de una persona y no son quitadas del mundo. Sin embargo, en otras ocurre algo y por ese algo es quitado del mundo. De manera, hermano, que esta debe ser también nuestra oración y nuestra petición delante del Padre, que perdone nuestros pecados, que tenga de nosotros misericordia. En el capítulo número 4 o 6 de el libro de Números está la bendición sacerdotal que Elohim dio para que de esta manera fueran bendecidos los hijos de Israel. Dice: Adonai habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Adonai te bendiga y te guarde. Es decir, te dé la bendición más grande, es la vida eterna por medio de su Hijo. Te dé la posibilidad de que te arrepientas y que creas en el Hijo de Elohim, y que no espere ni en hombre ni en hijo de hombre, sino que espere en el Hijo de Elohim y en su palabra. Y dice esta bendición: Adonai te bendiga y te guarde. Esa es la misma oración que hizo el Mesías cuando decía: Padre, no lo quites del mundo, guárdalos del mal. Dice: Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti. Es decir, el rostro del Eterno es su Hijo. Y cuando escuchamos la palabra de Elohim por medio de su Hijo, sencillamente Él está haciendo resplandecer el rostro de su Hijo, porque conocemos al Padre por medio del Hijo, y que Él hace resplandecer el rostro de su Hijo cuando escuchamos, cuando creemos su palabra. Es como si estuviéramos mirándolo, porque la palabra sale
la palabra que salió de su boca es la palabra de Elohim. De manera que dice, haga resplandecer su rostro sobre ti. El resplandor, Elohim es luz y su Hijo es la luz verdadera que ilumina a todo hombre. De manera que cuando recibimos la palabra de Elohim, la luz verdadera que ilumina al hombre nos está iluminando. Así que se cumple esta palabra cuando creemos, cuando escuchamos, cuando recibimos al Hijo de Elohim. Dice, Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti. Dicen que Moisés cuando salía de la presencia de Elohim, nadie podía mirar su rostro porque dice que había un resplandor tan poderoso que se hacía difícil poder mirar de frente su rostro. De manera que solamente podemos mirar y recibir aquella luz cuando hemos creído en su Hijo, cuando hemos creído en su palabra y la recibimos en nuestra mente, en nuestros corazones, pues podemos ver el rostro de Elohim por medio de su Hijo. Dice, Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que cuando Él haga eso, podamos alcanzar misericordia, hermano. Yo pienso que la misericordia viene siendo aquellos que recibimos a veces cuando no somos merecedores. La misericordia es también cuando, como decir, nos estamos hundiendo en un pantano y la mano es lo que va quedando y alguien extiende la mano y nos levanta y nos saca de aquel pantano. Pues de alguna manera recibimos así misericordia. Es una expresión que quiero expresar para mostrar la misericordia de Elohim, que a veces sin merecer nada, Elohim tiene misericordia. Es precisamente la misericordia de Elohim la que hace que muchos no sean quitados del mundo, porque Él es paciente y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dice, Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Alce sobre ti su rostro. Es de alguna manera como decir, todo aquello que el Señor hace para que podamos tener paz en nuestra mente, en nuestros corazones, para que podamos recibir la paz que Él nos dio por medio de su Hijo y que es una paz que el mundo no da. Así que, hermano, todo lo que recibamos de Elohim es para que tengamos paz. Dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta es la bendición sacerdotal, y que nosotros no solamente que formamos parte de un reino de sacerdotes, pues también debemos proclamar esta bendición sobre todos los hijos de Elohim, también sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Y esta bendición la estamos proclamando cada mañana al amanecer sobre nuestros hijos, nuestros nietos, sobre nuestros hermanos, sobre nuestros familiares, sobre todo el pueblo y sobre todos los hijos de Elohim. Estamos proclamando esta bendición cada mañana. No solamente esta, sino que también proclamamos la bendición del Mesías en la oración que Él hizo por los que son suyos
no por el mundo, en el capítulo 17 del libro conocido erróneamente como el Evangelio de Juan, y que es el Evangelio eterno, y que lo vamos a leer otra vez. Dice, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. De esta manera pondrán el nombre de Elohim sobre los hijos de Israel, y dice, y yo los bendeciré. Pero también, porque de alguna manera esta bendición completa se cumple con el Mesías, al recibir al Mesías, pues recibimos la bendición completa. Dice, voy a leer completo el capítulo 17. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Jadebar de Elohim Hamasía, a quien has enviado. Jadebar de Elohim Hamasía, la palabra de Elohim, dada por el Mesías. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. En este caso, nosotros creemos por la palabra que he recibido, por el testimonio que hemos recibido y que quedó plasmado en el Evangelio eterno, y que este testimonio fue escrito por nuestro hermano y apóstol Juan. De manera que se cumple esta palabra, y otros recibirán el testimonio del Espíritu por la palabra
de otras personas, y por estos también el Hijo de Elohim ora, es decir, por nosotros. Mas no ruego solamente por esto, es decir, en este caso él está hablando de los discípulos que estaban presentes con él en ese momento, sino por lo que no estábamos presentes en ese momento, para que también sean unos. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que crean uno, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los ha amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esto han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esta es la oración del Mesías por todos nosotros, por aquellos que caminaron con él, que comieron con él, pero también por nosotros que hemos recibido el testimonio del Espíritu y hemos creído en aquel que Elohim envió, en aquel que fue levantado en sacrificio por nuestros pecados y fue traspasado por nuestras culpas. Este es el testimonio que hemos recibido, hermano. Que tanto la bendición sacerdotal y que la bendición por excelencia es la oración que hizo nuestro sumo sacerdote, porque él es nuestro sumo sacerdote que está ejerciendo no en un templo hecho de manos con dólares o con euros o con la moneda, con cualquier moneda que haya sido del mundo, sino en el templo no levantado por el hombre, sino por Elohim mismo en los cielos. De manera, hermano, que no esperamos en los hombres ni en los hijos de los hombres, no esperamos ni en la palabra de los hombres ni en la palabra de los hijos de los hombres, sino que aguardamos, guardamos, creemos y hemos recibido, porque esa es la voluntad del Padre, y aguardamos por la palabra de Elohim dada por su Hijo. Y de esta manera no solo estamos en la voluntad del Padre, sino que también recibimos la bendición de nuestros sumos sacerdotes. Como él dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, es decir, del redil de los judíos, a ella debo traer, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esta no es la unidad que testifica el mundo. Cada religión tiene está dividida de la otra, cada una tiene sus propios líderes, sus propios pastores, a los cuales, como decir, los siguen aquellos que pertenecen a ellos, pero el mundo no testifica la unidad en el único pastor y la unidad tanto del rebaño de los judíos como del rebaño de nosotros que estamos entre las naciones, pero que también somos ovejas de Elohim.
Por eso, hermano, cuando usted recibe el testimonio de Elohim, usted debe vivir en la Ejad que el Padre y el Hijo viven. En esta Ejad y en estas bendiciones que nos ha dejado nuestro Mesías, nuestros sumos sacerdotes, por medio de la palabra del Padre, bendecimos a todos los que reciben el testimonio del Espíritu, bendecimos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, bendecimos nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestras esposas, como coheredera de las bendiciones que el Padre nos ha dado. Que esa Ejad esté también en nuestros matrimonios, esté en nuestros hogares, en nuestras familias, y que la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, esté con todos. Amén.